con todas y con todos. Muchas gracias por haber acudido el día de hoy. Tenemos la presentación del documento de trabajo Formas de prevención y atención de la violencia contra los niños y niñas en zonas rurales, revisión comparada y estudio de caso en Huancavelica, Perú. Este documento ha sido elaborado por Patricia Ames y Mercedes Crisóstomo, investigadoras de la casa. Patricia Ames es doctora en Antropología de la Educación por la Universidad de Londres y licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica, y actualmente es también profesora investigadora y coordinadora de la sección de Antropología del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica. Mercedes Crisóstomo es magíster en Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica y magíster en Ciencia Política con mención en Políticas Públicas y Sociedad Civil de la Universidad Católica, licenciada en Antropología por la Universidad Nacional del Centro, y actualmente también es docente de la sección de Ciencia Política del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Entonces dejo a Patricia y a Mercedes para la presentación. Gracias. Bueno, muy buenos días y gracias a todos por acompañarnos esta mañana, un poco fría. Antes de empezar la presentación quería comentar un poco el origen de este documento, ¿no? Hace unos años Mercedes y yo hicimos un estudio a pedido de la Fundación Werner van Leer para evaluar una intervención que tenía el propósito de ofrecer formas de atención y prevención a la violencia contra los niños en el distrito de Segya, en la región de Huancavelica, ¿no? Al concluir ese estudio, siempre quedan preguntas, ¿no? Después de responder las primeras preguntas surgen nuevas, y una de las inquietudes que teníamos era ver qué otras cosas estaban haciendo en la región latinoamericana para prevenir y atender la violencia contra los niños, ¿no? Entendernos de una manera un poquito más comparada, ¿no? Y esa fue la génesis, digamos, de este documento, en el que plasmamos una revisión de la literatura en estudios comparados en América Latina, que es lo que vamos a presentar en un principio, y luego comparamos un poco también cómo esas cosas que se hacen en América Latina se hacen también en el Perú y en qué medida se hacen más, menos, unas u otras, ¿no? Tanto de parte del Estado peruano como de parte de la sociedad civil, ¿no? Entonces, en una segunda parte presentamos esto y los avances que notamos, así como los desafíos que vemos pendientes, ¿no? En un tercer lugar vamos a presentar el análisis del caso de Segya, no de todo el caso de Segya, solo de dos instituciones específicas que promueve la ONG que estábamos evaluando, porque por cuestiones de tiempo y porque es lo que consignamos en el documento, para ver cómo estas preocupaciones respecto a los avances y los desafíos se reflejan en la realidad cotidiana, ¿no? De un distrito rural específico en nuestro país. Y luego ofreceremos las conclusiones, ¿no? Vamos a ir turnándonos con Mercedes la presentación, así que le doy la palabra para iniciar. Les voy a presentar la revisión de literatura que hemos hecho. Básicamente hemos estudiado los estudios comparados sobre la prevención de violencia contra niños y niñas en diversos países de América Latina, y nos hemos centrado en revisar la bibliografía de los últimos 15 años en general. Y a partir de esta revisión de la literatura hemos encontrado que los estudios fundamentalmente se centran en identificar acciones de prevención en 4 espacios. Estos son estudios de prevención en salud, es decir, estos estudios han documentado cómo es que los sectores de salud elaboran estrategias para la prevención de la violencia, en educación, en la familia y en instituciones ad hoc, es decir, en defensorías. Entonces voy a pasar a detallar qué es lo que dice la literatura sobre las acciones de prevención de la violencia que han realizado tanto el Estado como las organizaciones de sociedad civil en estos espacios. En el sector salud, la literatura reconoce
que el personal de atención de salud, sobre todo el personal que tiene la atención directa con niños y niñas, es decir, de centros médicos, pediatras, enfermeras, tienen la potencialidad y están capacitados para identificar alguna situación de vulnerabilidad por la que estén atravesando los niños y niñas. ¿Eso cuándo? Cuando les acuden, cuando los padres, madres los llevan a atender sus chequeos de crecimiento, de vacunación, de control de anemia, etc. Sin embargo, dice la literatura que este personal de salud no conoce los protocolos de atención, no han sido entrenados para usarlos y pese a que el reporte de la violencia es obligatorio, no lo hacen. Además, identifican que hay poca cooperación entre los distintos sectores que atienden a los niños y niñas en esta etapa inicial. Por ejemplo, en Argentina se destaca este estudio que era bien interesante porque decía que los pediatras tienen toda la potencialidad, toda la capacitación para identificar estos procesos de vulneración de derechos de los niños, pero no llegan al proceso de denuncia de esta violencia. En el sector educativo hemos encontrado que la literatura fundamentalmente se centra en identificar estos tres espacios que ustedes observan ahí. El docente como un agente de cambio, la escuela como un espacio libre de violencia y las alianzas estratégicas entre padres y docentes. Es decir, la literatura comparada en América Latina, cuando tiene que analizar cómo es que se establecen estrategias de prevención en el sector de educación, fundamentalmente se centran en estas tres dimensiones. ¿Y qué dice la literatura en relación al docente como agente de prevención? Nuevamente, al igual que en el sector salud, el docente tiene toda la potencialidad para identificar situaciones de vulneración de derechos de los niños y niñas, porque está cotidianamente con ellos, interactúa diariamente con ellos y además también con otros familiares de estos niños que podrían estar eventualmente sufriendo algún tipo de violencia y con sus padres y madres. Sin embargo, nuevamente, hay barreras que los docentes enfrentan para cumplir este rol de pasar de la detección de la violencia a un proceso de denuncia o de prevención de la violencia. Y estos son que los docentes no reciben capacitación para prevenir la violencia, temen la represalia de los padres, sienten inseguridad sobre los procedimientos a seguir. Esto hace que los docentes se inhiban de prevenir la violencia y la literatura habla de que los docentes finalmente terminan aplicando el código del silencio, le ponen esa categoría, y quiere decir que los docentes dejan pasar la situación de violencia, pero lo más dramático es que esa actitud la reflejan y la proyectan a los alumnos que llegan a naturalizar y a minimizar y por lo tanto invisibilizar la violencia que ellos podrían estar experimentando en sus familias. Y luego, la escuela como espacio libre de la violencia, en general la literatura para diversos países de América Latina establece que tanto la sociedad civil como el Estado se han centrado en acciones concretas, muy concretas. En el caso del Perú tenemos, por ejemplo, la promoción de patios saludables y libres de violencia y en el caso de Colombia, las escuelas saludables por la paz. ¿Y qué significa esto? Es decir, que el Estado y la sociedad civil, algunas veces en alianza y otras veces no, se han encargado de, por ejemplo, supervisar los juegos, que hayan juegos y áreas de reposo y de recreación, que los espacios de recreación estén nuevamente supervisados. Luego la literatura centrada en este tema de escuela y prevención de la violencia también, como les decía al inicio, aborda esta alianza estratégica entre padres y docentes. Y ahí la literatura se enfatiza la idea de que hay espacios de coordinación, es decir, capacitaciones de prevención para la violencia contra niños y niñas orientada a padres y docentes, y en otras circunstancias hay acciones donde los docentes capacitan a padres, ¿no? Nosotros conocemos bien esa experiencia en el Perú a través de la escuela de padres. Y los temas en general ahí se centran en crianza saludable, prevención de la violencia. Y lo interesante, la literatura planteaba de que lo interesante de estas acciones es que luego que los padres y docentes han pasado por este tipo de experiencias, no solo están sensibilizados
y capacitados para elaborar o idear acciones de prevención, sino también que tienen la motivación de ir a la acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, la literatura valoraba mucho esta experiencia. ¿Y qué pasa en relación a la familia? ¿Qué es lo que dice la literatura en relación a las acciones que se han orientado para elaborar estrategias de prevención de la violencia en la familia? La literatura habla de dos dimensiones: la intervención de prevención primaria y la intervención de prevención secundaria. La intervención primaria, sobre todo, y aquí quiero destacar esta idea que está ahí resaltada, fundamentalmente cuando se elabora este tipo de estrategias se centran en la educación parental, es decir, discursos, prácticas, programas, políticas orientados a la reeducación de los padres. Y entonces, como les decía, ahí la literatura habla de esta intervención primaria que fundamentalmente está centrada en los primeros momentos de la madre, es decir, cuando la madre embarazada, cuando la madre está esperando un niño o niña. Y ahí la educación, la intervención se centra en orientar a la madre en temas vinculados con el cuidado del recién nacido y el desarrollo infantil, y la capacitación sobre las características de una buena interacción madre-hijo. Y por otro lado, la intervención secundaria se centra en aquellos padres que ya tienen hijos grandes, y ahí la literatura enfatiza que las propuestas están centradas en reformular o reidear las prácticas de crianza de los padres, ¿no? Entonces les transmiten técnicas de disciplina, supervisión de padres para desincentivar comportamientos agresivos. Y la literatura destaca de que los padres se involucran en este tipo de procesos de aprendizaje por esta noción de el buen desarrollo de los niños y niñas. Y en general estas prácticas, estos programas, estas iniciativas están orientadas al bienestar y desarrollo de los niños y niñas, más no así al bienestar y desarrollo de la familia en su conjunto. Finalmente, la cuarta dimensión que hemos podido identificar es estas iniciativas del Estado y sociedad civil orientados al sistema de protección. En la región destaca la creación de las defensorías municipales, las DEMUNAS, que ofrecen asesoría, orientación y apoyo legal para garantizar los derechos de los niños y niñas. Es interesante ver la literatura comparada porque los denominadores comunes en relación a cómo funciona la DEMUNA es impresionante la similitud que hay. Cuando uno lee lo que pasa en Bolivia, en Colombia, dice estoy leyendo lo que pasa en el Perú. Y las características son bastante similares, ¿no? Falta de recursos económicos para el funcionamiento de las DEMUNAS, todas pertenecen a la dimensión municipal. Falta de personal especializado que se encargue de trabajar en las DEMUNAS, inapropiada infraestructura. Los distintos estudios hablan de que en una misma oficina de la DEMUNA funcionan otros programas sociales, y esto nosotros lo podemos ver también en las DEMUNAS, por ejemplo, rurales de este país, ¿no? Hay la DEMUNA, pero a su vez funciona CUNAMAS y a su vez funciona Juntos. Es decir, esta situación de las DEMUNAS que nosotros tenemos en Perú, lamentablemente es una característica general en la región, por lo menos en estos dos países, ¿no? Y otra característica que se comparte también es el hecho de que la violencia, las DEMUNAS se centran en la atención de la violencia. Son muy pocas o escasas las que se centran en acciones de capacitación y prevención de la misma. El énfasis de las normas en general que las rigen está orientada a la atención y no tanto a la prevención. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir de la literatura que hemos revisado en relación a acciones de prevención de la violencia? Y aquí es un resumen, una crítica que hacemos en general a estos estudios, ¿no? Porque hay una tendencia a realizar estudios multinacionales comparativos en lugar de hacer estudios en profundidad, por un lado. Hay un énfasis en documentar las prácticas que se establecen, que se orientan a las cuidadoras y cuidadores, y no tanto así
a las que se establecen, orientan a los niños y niñas. La mayor parte de estudios documenta lo que se hace en las zonas urbanas. Son muy escasos los estudios que documentan qué es lo que se hace en las zonas rurales. Ahí no sabemos si es que no es que se hace nada en las zonas rurales o es que no hay estudios que se hayan centrado en estas dimensiones de análisis. En varios textos no se indica, por ejemplo, si el programa que analizan es de sociedad civil o el Estado. Entonces, para nosotros esto se torna problemático, sobre todo para los tomadores de decisión que pudiendo leer la literatura comparada podrían obtener lecciones aprendidas, programas que se podrían replicar tanto aquí en zonas urbanas y rurales. Y sobre todo porque creemos que si se presenta la data de esta manera, de alguna manera no visibiliza y no pone énfasis en la situación de la prevención de la violencia en zonas rurales, ¿no? Eso en relación a la revisión de la literatura. Ahora paso. Bien, y en función a esta literatura que revisamos, nos preguntábamos cómo estaba encarando el Estado peruano, la sociedad civil, la problemática de la violencia contra niños y niñas, y constatamos, como les dije, diversos avances y desafíos, ¿no? Uno primero que quisiéramos resaltar, y donde vemos un avance notable, es en el marco jurídico de los últimos 8 años, ¿no? También vamos a señalar algunos avances en las instituciones creadas y en los programas para la prevención y atención de la violencia, pero finalmente mostraremos algunos desafíos en el funcionamiento de estos programas, en las capacidades de los actores y en la gestión de la información que podemos ver en ellos, ¿no? Entonces, en cuanto al marco jurídico, quizás ya muchos de ustedes están familiarizados con las leyes que se han venido aprobando recientemente, entonces vamos a hacer un repaso muy rápido. Recordarán que en el 2011, frente a varios escándalos por la presencia de bullying en las escuelas, se aprobó la ley 29719, que también se conocía como la ley anti-bullying, o se llamaba ley de convivencia escolar, donde se reglamentaba de varias maneras cómo prevenir y atender la violencia, pero hacía mucho énfasis en las relaciones entre estudiantes, ¿no? O sea, parecía que el problema de la violencia era solo entre alumnos, ¿no? Y eso se trató de corregir un poco al año siguiente, cuando se aprobaron los lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por el personal de instituciones educativas, ¿no? O sea, una crítica a la ley anti-bullying era que parecía que, si bien existía violencia entre los chicos, parecía que no había violencia de parte de los adultos, lo cual sí existe, y ahora con las estadísticas que tenemos, más o menos la mitad de la violencia de las escuelas proviene de los adultos, no de los niños, ¿no? En el 2013 entonces se empezó a diseñar y se logró consolidar una estrategia nacional contra la violencia escolar que se llamaba Paz Escolar, y se instaló el Sistema Nacional y Virtual de Reporte de Casos de Violencia Escolar, que no existía hasta entonces, ¿no? El famoso CICB, que es una plataforma virtual donde se puede denunciar, pero además también se va registrando la información. Es gracias a las estadísticas del CICB que sabemos hoy que hay una violencia muy similar entre pares que entre adultos y niños, ¿no? Y en el 2015, después de unos 2 o 3 años de bastante trabajo de las organizaciones de promoción de los derechos de niños y niñas, se logró aprobar en el Congreso la Ley 3403, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes en cualquier ámbito en el que ellos se desarrollen. Eso incluye la escuela, pero también incluye la familia, el centro de salud, los espacios laborales, porque también hay niños que trabajan, después de los 14 años es legal también, en algunas áreas, ¿no? Entonces, esta ley prohibía cualquier uso del castigo físico en diversos ámbitos y además derogaba un artículo del Código del Niño y el Adolescente que permitía a los padres hacer un uso moderado del castigo físico, ¿no? Que estuvo vigente hasta el año 2015, ¿no? Ese moderado es bastante cuestionable, ¿no? Porque donde ponemos la línea siempre es complicado. Posteriormente, el año pasado, se aprobó también el Decreto Supremo 004, que da lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Fíjense que se trata de un decreto supremo y no de una resolución ministerial del Minedu, mostrando también un compromiso mayor con el tema y que da pautas y hasta formatos para atender la violencia contra los niños en el espacio educativo, ¿no?
Y vuelvo atrás al 2015 porque aquí tenemos también la aprobación de una ley mucho más general, que es la nueva ley, digamos, de violencia familiar, que se llama Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, que incluye niños y niñas y también adultos mayores, ¿no? Que en la ley anterior no estaban claramente identificados, ¿no? Esta ley también tiene una característica interesante que es intersectorial, ¿no? O sea, busca que diversos ministerios y sectores se comprometan con la prevención, sanción y erradicación de la violencia, ¿no? Entonces, en conclusión, en relación a este marco jurídico, que está un poquito más explicado en el documento, lo pueden revisar, creo que tenemos que resaltar que podemos ver la incorporación de enfoques más holísticos para la prevención y atención de la violencia, definiciones más específicas que benefician y se centran en los derechos de niños y niñas para tener una vida sin violencia, ¿no? Y perspectivas que ya no los consideran tanto como objetos de protección, como en los primeros documentos o instrumentos legales que teníamos, sino los muestran ya como sujetos de derechos, ¿no? en este marco legal novedoso. Y como pueden ver, es en los últimos años que se viene produciendo toda esta legislación, ¿no? Sabemos también que la legislación no hace la realidad, pero nos ayuda un montón a irla cambiando. Y queremos también ver los avances en las instituciones e iniciativas estatales y de la sociedad civil, ¿no? Sigo los mismos ámbitos que mencionó Mercedes, salud, y voy a hacer un ejemplo de cada ámbito, con el programa MAMIS, por ejemplo, en educación, el trabajo conjunto que viene haciendo el MIM con el MINEDU. En familia vamos a ver más intervenciones de la sociedad civil en educación parental y finalmente en protección, las demunas que existen en nuestro país, ¿no? Entonces, en salud, los estudios que se han hecho en el Perú sobre MAMIS destacan este abordaje integral que ofrece a la violencia y su atención en red, ¿no? Los MAMIS son módulos de atención al maltrato infantil en salud y están ubicados en los principales hospitales del país. Me parece que en este momento son entre 14 y 17, no estoy segura, pero está en el documento. Pero un cuestionamiento que se les hace es que solamente se implementan en los grandes hospitales de zonas urbanas, ¿no? Entonces no está en el primer nivel de atención donde pueden también registrarse casos de violencia contra los niños, ¿no? Y ahí se necesitaría, para una mayor cobertura, un personal más capacitado y sensibilizado, ¿no? Como veíamos en la literatura internacional, el personal de salud ve estos casos, pero si no tiene la capacitación para reportarlos y los protocolos, no lo hace, ¿no? Y eso lo tenemos en nuestro sistema, pero solo a nivel de los grandes hospitales, ¿no? De los módulos MAMIS. En el caso de educación, hemos documentado también el trabajo conjunto entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación en 3 proyectos que atienden respectivamente el nivel inicial, primaria y secundaria, pero también notamos que se trata de iniciativas enfocadas en zonas urbanas, ¿no? En el nivel inicial hay un proyecto muy exitoso, pero que se hace solo en un centro educativo de Villa El Salvador. En el nivel primario también un proyecto que trabaja con docentes, padres y niños para prevenir la violencia, pero en 4 o 5 escuelas de Lima y Callao, ¿no? El proyecto del nivel secundario sí es de mucha mayor cobertura y está en varias regiones, en 8 regiones y abarca alrededor de 50 colegios, pero como ustedes saben, los colegios secundarios están en las capitales también urbanas y provinciales, ¿no? Pero nos parece importante resaltar estos proyectos porque una escuela con docentes capacitados y sensibilizados es una estrategia sólida de prevención de la violencia contra los niños y niñas, como nos ha mostrado la revisión de la literatura regional. Entonces, si pudiéramos implementarla más ampliamente en nuestras escuelas, no solo en las urbanas, sino también en las rurales, podríamos avanzar en ese trabajo, ¿no? En cuanto al trabajo con las familias, hemos visto que predomina la prevención secundaria, es decir, este trabajo de educación parental con padres, y más en organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, Save the Children y organizaciones que trabajan con ellos como Acción por los Niños, Paz y Esperanza, ¿no? Por poner algunos ejemplos. En algunos casos el Estado también hace este trabajo de prevención secundaria, por ejemplo en el programa Yachay con niños trabajadores, pero suele ser una cobertura mucho más limitada, ¿no? Y bueno, lo que tratan de hacer estas intervenciones es influir en las prácticas de crianza de los padres, ofrecer una disciplina positiva, ¿no? Una crianza sin violencia,
manejar los conflictos con niños y adolescentes de maneras que no involucren violencia o castigo físico o psicológico, ¿no? Y finalmente, en el caso del sistema de protección, tenemos también varios programas e instituciones. El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual es el más importante, diría yo, porque tiene una cobertura nacional donde ha logrado instalar un centro de emergencia mujer a nivel de todo el territorio, en cada capital provincial, y en el caso de Lima metropolitana, en cada distrito, ¿no? También tenemos una red de demunas a nivel nacional, con presencia local. Debería existir en cada municipio distrital por ley, pero como vamos a ver en el análisis de caso, no siempre existe, y no siempre cuando existe funciona bien. Y al menos en el papel existe un sistema nacional de atención integral al niño y adolescente que lo que trata es de articular a todas estas instituciones como los MAMIS, los SEM, las demunas, la Fiscalía, la Policía, ¿no?, la Defensoría, para ofrecer una atención integral. Pero digamos, los indicadores de cómo está funcionando esta atención integral no son tan claros todavía, ¿no? Al menos hay un importante reconocimiento de que hay que hacer un trabajo articulado, ¿no? Entonces, para terminar esta parte, quería plantear los desafíos que identificamos también en nuestro país. La mayor parte de estos programas, como ya he ido señalando, se ubican en zonas urbanas y no tanto así rurales. Suelen tener una cobertura limitada, ¿no? Una escuela, 5 escuelas, 50 escuelas, ¿no?, cuando hay, no sé, 20.000 escuelas primarias, ¿no?, o 4.000 escuelas secundarias, ¿no? Los programas estatales que existen en el Perú con mayor cobertura, lastimosamente, no incluyen un componente de atención y prevención a la violencia, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al programa Cuna Más, que tiene una cobertura de miles de familias, o al programa Juntos, ¿no? En entrevistas que hemos hecho con funcionarios de estos programas, si bien consideran que es una temática importante, también reconocen que no la están trabajando a profundidad porque sus prioridades son otras, ¿no? Anemia, desnutrición, etc. Los servicios de protección que hemos visto, como demunas y SEM, cuentan todavía con muy poco presupuesto y personal, ¿no? De manera que esto los obliga, aunque en su mandato esté la prevención, los obliga a concentrarse en la atención a la violencia, en lo más urgente, ¿no? Y entonces pueden hacer muy poco en lo que es la prevención de la violencia, ¿no? Y también hemos notado que presentan deficiencias en su funcionamiento, sobre todo en el nivel de las demunas, que depende del gobierno municipal. Vemos una alta rotación y un personal insuficientemente preparado para el cargo, poca especialización en estos temas y poca dedicación, porque muchas veces se asigna a la misma persona la demuna, el programa de preuniversitario del municipio, el programa deportivo, ¿no? O sea, como varios cargos a la vez que no le permiten dedicarse a la atención a este espacio específico, ¿no? Y vamos a ver cómo todos estos desafíos los vemos en concreto en un caso específico. A ver, les queremos transmitir el caso que hemos estudiado, ¿no? Nosotros hemos hecho este trabajo de campo por 3 años en Seguia, es un distrito que pertenece a la provincia del Liricay, región, departamento Huancavelica. Y esta ONG, Taller de Promoción Andina, llegó a Seguia, Angarayas, con una estrategia integral de creación de entornos saludables, familias saludables, escuelas saludables, comunidad saludable. De esa estrategia diversa que ellos elaboraron en Seguia, nosotros vamos a analizar en esta ocasión la creación de la DEMUNA y de las defensoras comunitarias. La DEMUNA. No vamos a entrar en detalle de la densidad que esto implica, porque está en el documento que se puede tener acceso a él vía web, está en internet, pero queremos destacar 3 dimensiones del funcionamiento de esta DEMUNA en Seguia. El funcionamiento real de las instituciones, en este caso de la DEMUNA. Como mencionaba Pati hace un momento, se aprecia que hay una falta de personal capacitado y enfocado en el tema. Nosotros encontramos que TADEPA creó, motivó, organizó la creación de esta DEMUNA en Seguia porque no tenía antes, nunca antes había tenido la DEMUNA, pese a que la ley establece que eso debía ser así. El personal que las municipalidades escogió para que se haga cargo de esta DEMUNA era un docente con toda la expectativa y con toda la voluntad, pero sin la capacitación
necesaria para encargarse de esta función en la zona. Además, no solo era esta falta de capacitación, pero también, sobre todo, o igualmente, había una carencia en relación a los recursos económicos y logísticos para el funcionamiento de estas DEMUNA. Es decir, la municipalidad no destinó un presupuesto específico para que esta DEMUNA funcione. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos que cuando llegamos a hacer en un año el trabajo de campo, había una gestión municipal, un gobierno municipal de un X movimiento político y creó la DEMUNA en un segundo piso, con una infraestructura, con un personal. Cuando regresamos al año siguiente había una nueva gestión, de un nuevo movimiento político y la DEMUNA cambió totalmente de equipamiento, se cambió de piso, cambió de funcionario y en ese tránsito de un gobierno a otro se perdió la data que habían recibido, las estadísticas, los casos, cambió totalmente de mobiliario. Es decir, no hubo una continuidad, no se llegó a institucionalizar la presencia de la DEMUNA en el distrito, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se da ese cambio tan drástico de un año para otro con un gobierno, con una gestión municipal diferente? Eso por un lado, a nivel de funcionamiento de la DEMUNA. Como ya decía Patti, una cosa grave en Segia es que el funcionario responsable de la DEMUNA es responsable de 1 o 2 programas más, que sí tienen presupuesto y que sí tienen la prioridad de atención de esta persona. Entonces, este señor era responsable de la academia municipal y eso demandaba mucho tiempo, mucha gestión, mucha coordinación y muchas veces él no estaba en la oficina. Entonces, la DEMUNA estaba cerrada. Para una persona de una comunidad, las personas que hemos hecho trabajo de campo en zonas rurales, que una persona de una comunidad alejada se dé el tiempo para ir a denunciar un caso a la capital distrital, implica un montón de tiempo a nivel emocional. Entonces, esta persona llegaba a la capital distrital y no estaba la persona quien tenía que recoger o atender su denuncia, ¿no? Entonces, entre que vuelve otro día, prefiere ya no volver a hacer esa denuncia o puede esperar 1, 2, 3 horas hasta que la persona le avisen por teléfono de que hay alguien que quiera hacer una denuncia. Entonces, esa es un poco la dinámica cotidiana del funcionamiento de estos espacios en las zonas rurales. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado es, ¿qué sabe la población de Segia sobre la DEMUNA? Y ahí la situación es una institución nueva y hay todavía un poco de desconocimiento sobre las funciones y atribuciones de esta institución en la comunidad. Y eso se debe precisamente a esto, a que es nueva, pero también se debe al hecho de que la DEMUNA en sí misma no difunde cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones en la municipalidad, en el espacio municipal, ¿no? Y bueno, ya les he comentado esta situación de cómo cambia drásticamente la situación de la DEMUNA de una gestión a otra. Entonces, esto en cuanto al real funcionamiento, por eso le hemos puesto esa palabra de la DEMUNA. Y lo otro que nos ha llamado mucho la atención en este caso es la falta de apropiación de la DEMUNA por parte del municipio. No solo por parte de la población, que como les decía antes, es comprensible de que todavía no se entienda qué es la DEMUNA porque es una institución nueva y falta de un proceso de difusión y sensibilización sobre sus roles y funciones. Pero esta falta de apropiación de la DEMUNA se da en el propio municipio, en el propio gobierno local. Y ellos dicen, la palabra que nos resuena mucho a nosotras es la DEMUNA de Tadepa. ¿Por qué la DEMUNA de Tadepa? Porque esta ONG llegó en el 2013-14 a establecer una serie de políticas, de programas de prevención de la violencia y uno de sus objetivos era crear la DEMUNA. Entonces, los propios funcionarios del municipio, incluso los propios alcaldes con los que hemos entrevistado, dicen, es la DEMUNA de Tadepa. Es decir, no se han apropiado de la institución, no la han hecho suya. Claro, esto puede explicarse por cómo es que esta cuestión crítica, cómo una ONG llega a establecer una institución, entre comillas, foránea, pero si vamos más allá de eso, la ley
establece que cada municipio debería tener una DEMUNA, ¿no? Entonces, esta falta de apropiación explica, por lo tanto, el hecho de que de una gestión a otra la DEMUNA cambie totalmente de posición, de mobiliario, de estadística, de personal. Entonces no hay una continuidad porque precisamente falta un nivel de apropiación de lo que significa esta institución en un espacio como Seguia. Ahora, una cosa que tiene que ver con esta idea de apropiación y con el hecho de funcionamiento es que la DEMUNA en Seguia hace acciones de atención cuando las familias van a hacer la denuncia, pero esta acción de atención es bien precaria y hay absolutamente cero acciones de prevención de lo que es la violencia en la zona. Y otra cosa que ya de alguna manera he mencionado, pero que queremos destacar y luego Patti va a reforzar más en las conclusiones, es este hecho de la gestión de la información deficiente. Como les decía, sí es problemático que en una zona rural donde antes no había una instancia donde hacer denuncias, sí es problemático que de una gestión a otra se pierdan totalmente los registros de denuncias, se cambien totalmente los formatos de denuncias. Y eso genera varias dificultades, ¿no? Por un lado, genera el hecho de que no hay una continuidad del caso. Por otro lado, no hay una real dimensión, no hay un real conocimiento de cuáles son los números de violencia en esa zona, lo que hace que el alcalde a su vez no pueda decir, sí, tengo 10 casos, por lo tanto esto es un problema grave en mi comunidad, o tengo 5 casos, es un problema mediano, o solo tengo un caso, entonces no me preocupa tanto, ¿no? Entonces, es decir, el hecho de que haya una gestión deficiente del reporte de casos sí genera un problema grave, no es un tema menor. Bueno, eso en general, eso es lo que queríamos destacar a nivel de la DEMUNA y su dinámica de funcionamiento. Y la otra institución que creó TADEPA, que motivó y que incentivó TADEPA en esta zona fueron las defensoras comunitarias. ¿Quiénes son las defensoras comunitarias? Fundamentalmente son mujeres, también habían varones, hombres, capacitados y sensibilizados, conscientes de que el problema de violencia es un problema importante en su comunidad. Movilizados por esta realidad, fueron parte de esta iniciativa de defensoras comunitarias. Y esto implicó, a diferencia de lo que pasaba en la DEMUNA, todo un proceso amplio de formación, de capacitación, de sensibilización, donde intervino TADEPA como ONG y el Centro de Emergencia Mujer del IRICAI. Y hubo una capacitación intensa, una sensibilización intensa a este grupo de mujeres voluntarias, ¿no? Y básicamente su trabajo consistía en identificar casos y reportar los casos a la DEMUNA y o acompañar a las mujeres que quieran hacer denuncias sobre un tema de violencia a la DEMUNA, ¿no? Entonces su trabajo era de identificación, de sensibilización y de acompañamiento. La dificultad con esto, además, como se presenta en la lámina, lo interesante de estas defensoras comunitarias era que podían servían como una bisagra y una articulación no solo con la DEMUNA y el SEM, sino también con otras organizaciones comunales como el juez de paz, el teniente gobernador o los presidentes de las comunidades y en la zona incluso los ronderos, ¿no? La dificultad con las defensoras comunitarias es qué pasa con ellas después de que TADEPA no está. Es un personal sensibilizado, capacitado, mujeres con mucha agencia, movilizadas, conscientes de su situación comunal, que quieren que tienen la iniciativa de actuar, de accionar, pero que luego que ya no está TADEPA se crean en la nada, se quedan en el vacío. Es decir, no hay una institución ni privada ahora, ni pública, en este caso la municipalidad. Nosotros creemos que debería ser a través de la DEMUNA el espacio que brinde sostenibilidad a esta acción que ellas podrían plantear para la prevención y también el acompañamiento de denuncias de violencia, ¿no? Entonces, eso en relación a las dos instancias que TADEPA creó
en Seguía para la prevención de la violencia a los niños. Bien, llegamos al final para presentar y compartir algunas conclusiones que por supuesto son ideas para discutir, ¿no? Y nos interesaba mucho hacer también esta mesa como conversatorio y pensar qué otras cosas podemos hacer en relación a esta problemática, ¿no? Empezamos resaltando que existen importantes avances, ¿no?, en la atención y prevención de la violencia en el Perú. Lo hemos visto en los últimos años. Hemos visto que especialmente en relación al marco legal se ha renovado de manera significativa en los últimos años, y en relación también a los programas que se vienen implementando vemos también avances importantes, ¿no? Los programas existentes también, al mirarlos, digamos, a la luz de la revisión de literatura que hemos hecho, muestran que están trabajando en dirección de las tendencias que se observan en la región, ¿no? Los centros de salud y las escuelas se ven como espacios de detección y prevención de la violencia. La educación parental es un ámbito importante de trabajo, aunque todavía vemos que en el Perú es más secundaria que primaria. En otros países hay también primaria. Y los sistemas de protección están en operación, ¿no? Tenemos una red de DEMUNAS, de SEM, etcétera, un programa nacional. Entonces sí vemos avances que creo que es importante reconocer, ¿no? Sin embargo, también nos parece muy importante señalar algunos de los desafíos que encontramos, ¿no? Y no voy a hacer una lista larga, son solo estas tres. La primera que nos preocupa es que la mayor parte de las intervenciones se concentran en áreas urbanas y el área rural queda fuera del ámbito de acción. Quizás a lo largo de la presentación ustedes puedan haber sentido un sesgo rural, pero nos parece que compensa justamente la ausencia de lo rural en la planificación de muchos de estos programas y políticas, ¿no? También nos preocupa el tema de una inadecuada gestión de la información que invisibiliza la presencia de la violencia en las zonas rurales y no permite que ni las autoridades ni los investigadores dimensionen el tamaño del problema, ¿no?, y la necesidad de atenderlo, ¿no? Y finalmente, nos parece que si bien se están intentando algunas cosas para el trabajo en áreas rurales, se requiere considerar no solo procedimientos, no solo que llegue el personal del SEM hasta la comunidad, sino también el contexto y los marcos culturales de los pobladores locales, cómo manejan ellos las situaciones de violencia, qué están esperando, qué están buscando. Y sobre todo con el caso de las defensoras comunitarias, como nos mostraba Mercedes, creo que también es muy importante reconocer la agencia del sujeto rural, ¿no?, que está dispuesto a participar de iniciativas que contribuyan a mejorar su calidad de vida y de asegurar una vida libre de violencia. Y en ese sujeto rural incluyo a las mujeres rurales, a las defensoras, a los hombres, a las autoridades y también, por supuesto, a los niños y niñas y adolescentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Patricia y a Mercedes por este balance crítico que nos ofrecen sobre un tema tan importante, ¿no?, que al menos como lo han mencionado ya viene siendo más reconocido, aunque todavía funcionan los códigos de silencio y todavía hay una serie de limitaciones para que estas intervenciones tanto del Estado como de la sociedad civil realmente puedan responder a los objetivos, ¿no?, con los que nacieron, tanto en la prevención como en la atención. Y también creo que ha sido bastante importante presentar este caso específico, ¿no?, como para ver los retos cotidianos y las limitaciones que enfrentan una de las pocas instituciones quizás que está más extendida, ¿no?, como son las DEMUNAS, ¿no? Bueno, entonces ahora abrimos la mesa para preguntas, comentarios, por favor. Preguntas, vamos por allá. Sí, buenos días. Soy Yolanda Rojo y soy maestra. Y bueno, felicitaciones por la presentación de la investigación. Coincido con las conclusiones a las que llegan en su estudio, pero me parece que falta como puntualizar en uno de los espacios que debiera de ser un espacio fundamental de prevención de la violencia, y ese espacio básicamente tendría que ser la escuela. O sea, tendríamos que pensar en una escuela que en sí misma es un espacio de protección, es un tiempo de protección, es un espacio de convivencia y de aprendizaje
democrático, de buen trato, de reconocimiento, ¿no? Y entonces creo que como un gran desafío, bueno, es una afirmación de Perogrullo, es necesario que en los lineamientos y orientaciones de formación inicial docente, de los docentes que estudian de los estudiantes que estudian para ser docentes, sea en instituto superior, en universidades, esté claramente señalada la formación en prevención, o sea, la formación en transformar representaciones y concepciones que permitan efectivamente reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho. Esto que ustedes han señalado hace un momento es absolutamente necesario, ¿no? Sin lo cual los protocolos, las orientaciones, los caminos que se dan, como ustedes bien han dicho, básicamente para atender más que para prevenir, no funcionan porque no se reconoce efectivamente que no es posible que ninguna acción educativa incluya alguna forma de violencia, sea esta verbal, de humillación o física, ¿no? Y que las y los niños y los adolescentes no solamente son objetos de la educación, son sujetos. Entonces, creo que esta transformación de las representaciones, de las creencias, es fundamental en la formación inicial docente y también en los programas de formación continua, ¿no? En las políticas, en los programas que hay de acompañamiento pedagógico, por ejemplo, en los programas que se tienen de formación continua que se vienen implementando desde el Ministerio, desde otros espacios de la cooperación de la sociedad civil que vienen atendiendo a población docente y a escuelas en contextos rurales y no rurales. En este momento hay una preocupación, por ejemplo, por las secundarias y sería bien importante que este componente fuera un componente, el de prevención de la violencia central en estos programas, ¿no? Hola, soy Eduardo León. Yo tenía dos preguntitas cortitas. Una es sobre este tema de la invisibilización de la información. En el caso que han visto ustedes en Huancavelica, que es una zona andina, esta cuestión a la que se han referido de los marcos culturales, ¿en qué forma, digamos, la concepción que se tiene generalmente sobre la cultura andina, sobre los patrones de crianza que hay allí, y cuando se habla, por ejemplo, dentro de la educación intercultural bilingüe, de tomar en cuenta los patrones de crianza tradicionales de las comunidades, cómo estas ideas, digamos, más, de alguna manera más abstractas, se plasman en la realidad, en qué medida estos patrones de crianza, esta cuestión más idealizada de la cultura andina no permite ver, digamos, estas situaciones reales de violencia que se pueden estar dando en estos contextos, ¿no? Y mi segunda pregunta era sobre la eficacia de este programa o de esta iniciativa de las defensoras comunales. En el caso que han visto en este distrito, ¿qué nos pueden decir de la eficacia de su actuación en términos de han llegado a registrar casos, han tenido una presencia activa para llevar, digamos, denuncias o seguir casos de maltrato infantil, o de qué manera se ha materializado su actuación como defensoras? Gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Le damos la palabra y hacemos otra ronda. Por acá. Buenos días con todas y todas. Mi nombre es Enmayala Saga. Vengo representando al Ministerio de la Mujer, específicamente el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual y de la estrategia de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales. Hemos podido leer, ver y leer también la bibliografía que se nos envió en la invitación. Y bueno, quisiera hacer algunas precisiones respecto a nuestra intervención como ministerio en zonas rurales, ¿no? Actualmente, en zonas rurales venimos trabajando a través de la estrategia rural, que es una política pública
y que se viene implementando a partir de una resolución ministerial del 2012, el 273 del Ministerio de la Mujer. Y actualmente venimos interviniendo en 55 distritos a nivel nacional, distritos de 18 regiones. Y para este año tenemos prevista la implementación hasta julio de este año en 10 zonas rurales más, en 10 distritos rurales, ¿no? Nuestra intervención es a través de un servicio fijo, donde tenemos nosotros profesionales, un equipo de profesionales. En algunos casos tenemos nosotros a un gestor local, a un profesional comunitario, a un psicólogo o psicóloga comunitaria, a un abogado o abogada comunitaria, ¿no? También tenemos servicios itinerantes, que es a través de las plataformas de acción social, que está implementado desde el MIDIS, ¿no? En las plataformas de la Marina de Guerra, en las regiones, en las cuencas de los ríos de las cuencas del Loreto, ¿no? Y también en el lago Titicaca. Entonces, a través de esta intervención, desde el 2012, desde 2013 específicamente, se viene interviniendo a través de tres, digamos, no, son tres acciones específicas, ¿no? Tenemos nosotros, el primero es la del establecimiento de redes interinstitucionales, ¿no? Para la prevención, atención y protección de la violencia en estas zonas rurales. El segundo es el de la movilización social, desde donde se interviene en las comunidades educativas, ¿no? Con facilitadoras comunitarias que también tienen una intervención parecida a las defensoras comunitarias, ¿no? El trabajar con hombres, ¿no? Asimismo, el establecimiento de la vigilancia comunitaria. Por otro lado, en el tercer componente tenemos nosotros el trabajo para la construcción, ¿no? O el diseño e implementación de una ruta articulada para la atención de casos de violencia en zonas rurales. Este diseño de rutas de atención se elabora de manera participativa con la comunidad, luego en el distrito y se articula hasta el nivel provincial. Actualmente, como parte de este proceso, nosotros tenemos 109 rutas comunales, 25 rutas distritales, 35 instancias distritales de concertación, 81 rutas comunales. Asimismo, actualmente venimos trabajando en articulación con el MIDIS a través de las caravanas itinerantes, ¿no? En acciones de prevención y promoción con las intervención en tambos, ¿no? En esta intervención, si bien es cierto, como menciona la resolución ministerial, es la violencia frente a la violencia familiar y sexual. Sin embargo, nuestro público objetivo o nuestra población objetivo son mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultas mayores y personas con discapacidad de estas personas o de estas zonas rurales, ¿no? En nuestra intervención, actualmente en el Decreto Supremo 004, también se nos menciona para realizar un trabajo articulado en estas zonas del ámbito rural en la comunidad educativa. Es así que nosotros actualmente estamos trabajando en instituciones educativas en estos 55 distritos, ¿no? Asimismo, trabajamos con las residencias estudiantiles en las zonas donde nosotros coincidimos con el Ministerio de Educación, ¿no? En el ámbito de intervención. Realizamos capacitación a la comunidad educativa, a los docentes, a los promotores de residencias estudiantiles, a padres, madres y así como alumnos y alumnas, ¿no? Niños y niñas de estas instituciones educativas. Un trabajo importante también para mencionar es que a través de nuestro trabajo
de nuestra intervención en el ámbito rural, nosotros trabajamos estableciendo los sistemas para la prevención, atención y protección de la violencia en el ámbito rural. Para ello, nosotros, si bien es cierto que desde antes antes de que se dé la ley actual, que es la 364, esta ley oficializa la creación del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, ¿no?, de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, a través de la intervención de la estrategia rural, desde el 2013 ya veníamos trabajando en el establecimiento de estos sistemas locales. Para ello, se ha venido trabajando desde fortaleciendo el liderazgo del gobierno local para la creación de las instancias distritales y para que sea el gobierno local quien asuma esta responsabilidad de poder hacer frente a la violencia en el ámbito rural. Es el gobierno local quien convoca a las otras organizaciones, o sea, ese es el trabajo del Ministerio de la Mujer, de hacer este acompañamiento, ¿no?, este acompañamiento y de brindarle asistencia técnica en la implementación de esta política pública, ¿no?, para hacer frente a la violencia. Entonces, como parte de esta implementación de esta política pública es que se elabora un plan de trabajo articulado, se incluye en su plan de desarrollo concertado y en otros instrumentos de gestión del gobierno local el que incluyan metas, indicadores y objetivos para hacer frente a la violencia en estos ámbitos rurales. Y creo, para poder mencionar de cómo ha funcionado en chiquito este sistema local, por ejemplo, en la zona de Santa Rosa, en el Braén, hemos logrado la cadena perpetua de un agresor, ¿no?, de una niña de 12 años. Esta niña, a consecuencia de esta violación, salió embarazada y él quería conciliar el hecho de violencia sexual en este ámbito rural. Entonces, ya al establecida la red de protección en la comunidad, en el distrito, el agresor va a la DEMUNA para poder conciliar. Como ya teníamos un sistema establecido en la comunidad, lo que hace el de la DEMUNA es enviar un WhatsApp a la estrategia y a los otros operadores de la policía inmediatamente para comunicar a San Francisco, que es donde están los operadores, para poder lograr, como no hay una flagrancia, ¿no?, para poder citarlo otro día y poder apresar, ¿no?, al agresor. Entonces, ¿cómo es que inmediatamente se activa salud, se activa la DEMUNA, se activa la policía, la fiscalía, todos los operadores para poder lograr atender este caso? En esta zona, nosotros estamos, por ejemplo, también en el CENEPA, en la frontera con el Ecuador, ¿no?, donde nosotros venimos interviniendo. Tuvimos un caso de una niña que había sido sometida o sea, apresada por 3 días porque había sido violada, y según las leyes de la comunidad, ¿no?, según la normativa de la comunidad, ella era la culpable y tenía que estar 3 días en el calabozo. Y eso, a consecuencia de todo este proceso de sensibilización, se informa a la estrategia rural a través del subprefecto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que todo este proceso de sensibilización, de prevención que se hace en estas zonas rurales, ¿no?, venimos nosotros desde el Ministerio de la Mujer interviniendo en estas zonas rurales del Perú, ¿no? Entonces, estamos en 25… Tenía una pregunta más relacionada un poco con el tema de institucionalización de lo formal y las normas no formales, a razón también de lo que escuché de la representante del Ministerio de la Mujer. ¿Cómo influyen, digamos, las normas no formales de las comunidades dentro de la sostenibilidad de este tipo de iniciativas, ¿no? Porque efectivamente ustedes están mencionando el tema de no apropiación, por ejemplo, de esta institución que es la DEMUNA,
también de estos lideresas, digamos, comunales que ven el tema de violencia y toda esa cosa, pero hay algunos, efectivamente, estos serían como los estamentos formales, ¿no? Pero existen estos otros estamentos no formales, culturales, normativos, tradicionales, etcétera, de esos sitios, que pueden influir justamente en estos temas de no apropiación y de no sostenibilidad a futuro, ¿no? Que si bien es cierto con tus conclusiones tienen que ver mucho con el tema de capacitación, sí, pero también son como cambios que funcionan más a largo plazo, ¿no? Entonces, mi pregunta sería si es que efectivamente hay estas cosas no formales, tradiciones, cultura, que están influyendo mucho más fuertemente, digamos, en el cambio en un tema tan importante como violencia, ¿no? Si es que eso influye bastante, o más bien se está observando algún tipo de cambio real, digamos, ¿no? Eso. Gracias. Entonces, pasamos a las respuestas. Bueno, muchas gracias por sus comentarios, intervenciones. Creo que nos ayudan un montón a seguir pensando, a seguir en esta línea de reflexión, ¿no? Como señala Yolanda, el espacio educativo es central, ¿no? Por eso es uno de los ejes que buscamos en la revisión. Creemos que ahí se puede hacer mucho, pero a la vez hay mucho trabajo que hacer con los propios docentes, ¿no? Y entonces esta idea de incluir lineamientos dentro de la formación inicial y en servicio de los docentes creo que es fundamental, ¿no? De hecho, cuando salió el Decreto Supremo 004, hicimos algunos eventos con otras organizaciones de protección de los derechos de los niños, y algunas de las cosas que decían era que los más reticentes a aplicar el DS 004 eran los docentes, ¿no? Porque les parecía que le daba demasiada participación a los estudiantes, ¿no? Y eso los ponía nerviosos, ¿no? Entonces, esta idea del niño, la niña y el adolescente como sujeto de derechos es una conquista cultural, ¿no? Que no está asegurada en el espacio educativo actualmente, ¿no? O sea, es algo que tenemos que seguir trabajando para instalar, ¿no? Pero creo que es importante verlo, decirlo, ponerlo sobre la mesa y trabajar en la transformación de esas representaciones, ¿no? En relación a los alumnos y a las relaciones que tienen lugar en la escuela, ¿no? El énfasis hoy en las escuelas secundarias y la propuesta de Yolanda de que deban tener estos programas un componente de prevención me parece central, ¿no? Sobre todo porque además en la secundaria y en ese grupo de edad, además de la violencia física, psicológica, está todo el tema de la violencia sexual con mucha fuerza, ¿no? Entonces ahí tendría que ser un componente a trabajar de todas maneras, ¿no? Sobre la pregunta de Eduardo sobre los marcos culturales, ¿no? Es un tema complejo, ¿no? El tema de los marcos culturales. Nosotros estamos muy lejos de esa posición que le adjudica una esencia violentista a la cultura andina, ¿no? Nos posicionamos muy en contra de esa creencia, ¿no? Pero también reconocemos cómo la violencia se ha ido instaurando históricamente en los espacios rurales andinos y amazónicos, ¿no? En el sentido de que la población de esas zonas ha sido violentada a lo largo del tiempo de muchas formas, ¿no? Nos sorprendía, a veces conversábamos con Mercedes en Huancavelica, ¿no? Como un instrumento que todavía se usa en la escuela, como el famoso látigo de 3 puntas, era usado también en la época de la hacienda, ¿no? Para castigar a los adultos, ¿no? O sea, cómo la violencia que se ejerce sobre los adultos también se va trasladando hacia los niños, ¿no? El papel de instituciones que también han reforzado el uso del castigo contra los niños, ¿no? Como las iglesias, ¿no? No solo la católica, también la evangélica, que está muy presente en Huancavelica. Y a veces hemos escuchado testimonios como que aluden a la Biblia como la legitimidad, ¿no? de usar el castigo físico está en la Biblia, entonces ¿por qué vamos a cambiar, ¿no? Y en ese sentido pues hay un trabajo bien fuerte que hacer en relación a lo que preguntaba Johanna ahora al final, ¿no? O sea, cómo hay un montón de normas no formales, ¿no? que incitan a usar la violencia como mecanismo de resolución, de disciplinamiento, de crianza, ¿no? Pero creo que es muy importante todo el trabajo de desnaturalizar esto, ¿no? O sea, que ya deje de verse como, bueno, es lo natural o es lo que hay que hacer, es lo que los padres acostumbran aquí, ¿no? O sea, creo que desde distintos espacios, como ha mencionado la colega del MIM,
de una manera articulada se puede ir trabajando para desnaturalizar esas prácticas que se han ido instaurando, bueno, históricamente, ¿no? O sea, no es nada esencial a los pobladores rurales ni andinos ni nada por el estilo, ¿no? Lo de la eficacia de las defensoras se lo voy a dejar a Mercedes, que tiene varios testimonios a la mano para hablar de eso. Y en relación al tema del gobierno local, ¿no? Y todo el trabajo que se hace con la estrategia rural, a nosotros nos sigue preocupando, ¿no? Las capacidades que hemos visto en los gobiernos locales, ¿no? Y como hay un cambio más o menos frecuente, ¿no? Cada 3 años, 4, ya son 4, ¿no? Cada 4 años vemos ese cambio y vemos la asignación de personal para estos temas, ¿no? Nos preocupa un poco cómo se afirman capacidades ahí para poder trabajar en esta dirección, ¿no? Y que están constantemente cambiando. El tema de la rotación nos preocupa un montón, ¿no? Y el tema de la cobertura, ¿no? O sea, a mí me parece genial que sigan abarcando tantas regiones y distritos, pero 55 distritos de 1874 es poco todavía, si hablamos de un sistema de protección nacional, ¿no? Y es cierto que también tiene que ver con un problema de presupuesto y de personal, ¿no? O sea, cómo hacemos más con lo que tenemos, ¿no? Y ahí sí creemos que el Estado tiene que mostrar su voluntad política de enfrentar el problema de la violencia, asignando más recursos y más presupuesto para programas como la Estrategia Rural y el Programa Nacional de Violencia contra la Mujer, ¿no? En general, lo que nosotros hemos visto en los 3 años de seguimiento que hemos hecho a Segia en distintos viajes, en distintos momentos, es que hay una enorme capacidad de asimilación y de cambio. Es decir, las poblaciones rurales no son estáticas, ¿no? Este hecho de llega Tadepa con un discurso sobre el orden y la limpieza, elaboran un discurso, una argumentación, una explicación para decir que en algún lugar de la Biblia dice que el hombre tiene que ayudar a la mujer a elaborar las tareas del hogar, de que los niños tienen que crecer libres de violencia. Es decir, hay una recreación constante de estos discursos, los adaptan y los elaboran para darle un sentido de acción, ¿no? Entonces, no hay esa estaticidad que se cree que tienen las zonas rurales. Hay una constante preocupación por el cambio y por mejorar sus condiciones de vida en general y en particular en esta situación, la situación de los niños y niñas. Sobre la eficacia de las defensoras comunitarias, en los 3 años que nosotros hemos estado en la zona, y además lo que nos olvidamos decir fue que también hicimos este estudio comparado en otro distrito aledaño que era Julcamarca, ¿no? Entonces hemos hecho esa comparación entre cómo funcionan estas instituciones en Julcamarca y en Segia, pero centrándonos en las defensoras comunitarias de Segia, lo que hemos visto nosotros no tenemos las estadísticas porque hemos hecho un estudio en profundidad y es un caso particular, pero hay un alto impacto del trabajo de ellas en la zona. Era tal vez porque era novedoso, tal vez porque eran de la comunidad, tal vez porque estaban muy sensibilizadas con el tema y había un real acompañamiento no solo de identificación del caso, sino de acompañamiento a la persona para que acuda ya sea a la DEMUNA a hacer la denuncia o al Centro de Emergencia Mujer. Muchas veces el responsable del Centro de Emergencia Mujer tenía el teléfono de la defensora comunitaria de la comunidad más alejada de Segia. Es decir, son una bisagra, o en ese momento eran una bisagra fundamental para identificar y para acompañar. Eran como las que podían transmitir el mensaje a las mujeres de las comunidades. Nuevamente, la pregunta es, ¿cuál es la sostenibilidad de esa experiencia? Si nosotros volvemos a Segia ahora, ¿cómo vamos a encontrar esa experiencia? ¿Qué podemos decir ahí? Tal vez que no ha habido una sostenibilidad, no sé, no podríamos decirle, pero yo creo, hemos visto lo que pasa en la DEMUNA, nuevo gobierno, nuevo todo, nueva oficina, nuevo mobiliario, nueva data. Entonces, tal vez sería interesante que la estrategia rural
pueda acoger estos actores locales fortalecidos, sensibilizados, capacitados y potenciarlos, incluirlos en la ruta, ¿no? No va a haber siempre la defensora comunitaria, puede ser que en otra zona haya otra figura institucional, pero donde hay que valorar esta agencia de estas mujeres muy comprometidas, sensibilizadas y capacitadas con este tema de la violencia, la prevención de la violencia contra niños y niñas. ¿Preguntas más de repente? Bueno, yo quería, antes de pasarle el micro, plantear dos cositas. Una que es que me parece bien importante lo que decía Patti sobre cómo los enfoques van cambiando y está este enfoque holístico y también empezar a ver a los niños no solamente como objeto de protección, sino como sujeto de derechos, ¿no? Entonces me preguntaba si dentro del estudio que hicieron pudieron recuperar, me parece que sí en otro de los reportes que he visto, y si nos pudieran contar un poco sobre cómo los niños y las niñas están viendo el tema de la violencia y las formas estas tanto de atención en los casos en los que suceden como entienden ellos, ¿no? Que están siendo o no violentados, se naturaliza, no se naturaliza, cómo responden ellos y ellas. Y luego ustedes plantean este modelo ecológico, ¿no? Para abordar el tema. Entonces, me gustaría si pudieran comentar cómo creen que este modelo aporta a repensar, ¿no?, la manera en la que las instituciones, tanto del Estado como de la sociedad civil, le están respondiendo frente al tema de la prevención y la atención, ¿no?, de la violencia contra los niños. Ahora sí le paso el micro al señor. Mi nombre es Pablo Solís, he trabajado en algunos de los programas sociales. Y yo primero quiero saludar porque ustedes con un caso concreto particular están evidenciando lo que realmente pasa a veces en la gestión pública, a nivel macro, el tema de la desarticulación en programas sociales, la capacitación del personal. Y lo digo con un poco de pena porque he participado en un programa en el cual impulsamos algunas cosas, pero por poner un ejemplo chiquito, los funcionarios del programa Juntos intentaron articularse al Programa Nacional contra la Violencia Familiar para capacitarse en entender cómo atender casos de violencia. Y el programa Juntos tiene ya más de una década. Recién en estos años se pone, y en la estadística que ellos lograron buscar, encontraron muchos casos de violencia. Lo que pasa es que no sabían cómo atender, y como bien lo dice, a veces el funcionario público tiene la costumbre, a veces, y hablo en general, de decir, esta es mi población objetivo o mi competencia. Entonces el funcionario junto decía, el mío es transferencia financiera, subsidio. Esto se lo paso al Centro de Emergencia Mujer al costado. Un saludo para poner con este caso concreto algunas cosas que ustedes han evidenciado como tal. Lo segundo es que quisiera preguntar, ¿cuántos casos como los de las madres que han mencionado, digamos, pueden ser sostenidos en el tiempo y qué interés tienen las instituciones del Estado para mantenerlo? Porque, por ejemplo, en el caso Juntos, que voy a seguir mencionando, existen las madres líderes. Hoy, esa experiencia ha casi desaparecido con las nuevas gestiones. En tanto estuve yo en la anterior gestión, trataba de impulsar ese proceso para recuperar, porque era un valor importante, la gente se empodera de eso, asume responsabilidades, y es un valor para el Estado, ¿no? Y ahí hay que invertir, creo. ¿Cuánto eso es atendido? ¿Cuánto es viable a partir de la experiencia que ustedes han, o simplemente es parte de la apropiación ciudadana que deben tener? Esa es la primera pregunta. La otra es, ¿qué tipo de materiales educativos han encontrado ustedes para, digamos, concientizar o esta institución que estuvo ahí, digamos, ha logrado evidenciar, ¿no? Porque recordemos, una cosa es el mundo del mundo rural y el mundo de la Amazonía, que es mucho más complejo todavía, ¿no es cierto? Ha habido materiales educativos, tipos de lenguaje, ¿qué ha habido sobre eso, ¿no? Y cuánto ha influido para tener una mirada sobre ellos, ¿no? Esas dos preguntas, y no voy a entrar sobre el tema de las culturas porque lo han mencionado usted muy bien, el derecho consuetudinario es bien fuerte, bien difícil pensar un poco en las costumbres arraigadas, al menos para el caso de la Amazonía, que para mí ha sido mucho más complejo hasta ahora. Y lo último es simplemente sobre los desafíos. En mi opinión, para contribuir a la reflexión, yo creo que el Estado peruano en general atiende a partir de los programas sociales en general hasta el día de hoy, es parte de la conversa que tenía hace poco con la viceministra del sector, y decía,
los programas atienden al adulto mayor, a la mujer, al niño. ¿Cuánto viable es el cambio a atender una nueva población objetivo? Es la familia. Porque para que los programas se articulen necesitan de convenios y es un instrumento administrativo de la gestión pública. Sin convenios no puedes a veces entrar, ¿no? Y la voluntad política de quien dirige los programas. ¿Cuánto a partir de ese estudio que ustedes tienen creen viable este tipo de nueva intervención de modelo estatal, ¿no? Hacia ahí, digamos, ¿no? O sea, mirar, atender este tipo de situaciones que son bien complejas y bien delicadas en el país, ¿no? Gracias. Buenos días. Yo también vengo del Programa Nacional contra la Violencia y tenía un comentario o una aclaración en todo caso y un par de preguntas. Nos había llamado la atención cómo es que ustedes estaban identificando el rol de la DEMUNA, porque desde nuestras competencias es solamente un ente facilitador, no es un lugar donde se denuncia la violencia, sino que se acompaña al niño, se deriva al lugar correspondiente, que sería en caso de la comisaría y la fiscalía, de acuerdo a la nueva ley que también ha salido. Eso por un lado. También expresar, quizá preguntarles cuándo se ha hecho el estudio, porque pareciera como que está justo en un tiempo anterior al año pasado, donde se declaró de interés nacional la prevención y la atención de la violencia. Y resultado de eso se hizo un plan de acción conjunto, donde se ha asignado un presupuesto mucho mayor que teníamos antes como cartera, donde se ha asignado además ese presupuesto entregado no ha sido solamente adjudicado al MIN, sino que el MIN lo ha derivado de los distintos integrantes del sistema de prevención y atención y sistema especializado de justicia que existe ahora, ¿no? Sí hay que hacer la reflexión sobre que no tenemos algo específico quizás para los niños y las niñas en las zonas rurales, pero sí hemos incrementado considerablemente nuestro presupuesto para el tema de prevención, ¿sí? Y tenemos 4 intervenciones. Ahí esas no las voy a mencionar, que quizás no hay una específica para niños, pero sí hay con la familia, ¿no? Estamos también trabajando con líderes y lideresas comunitarias y, bueno, la estrategia rural. Eso es como comentario. Sí me preocupaba, me causaba un poquito de ruido ustedes porque, y ahora lo retomaba con el señor, cuando hablan de la familia, ¿no? Porque también hay que ver el contexto en el que estamos, donde hay grupos fundamentalistas que quieren más bien centrar todo en la familia y olvidarse en las especificidades que tienen las mujeres y los niños como sujetos de derecho, ¿no? Y eso sí me llamaba un poco la atención, porque nosotros sí trabajamos prevención y atención con la familia, pero también de forma individual. Por ejemplo, tenemos un programa que está teniendo bastantes logros, que es Hombres por la Igualdad. Y eso es otra cosa que veía, porque nuevamente allí pasa lo que sucede es que todo se le adjudica a la mujer, como en los programas sociales, ¿no? Como en Juntos, por ejemplo. Todo está, o Caliwarma, todo está asignado a la mujer, las lideresas comunitarias que tienen que derivar el caso. Pero ¿y qué hay de la otra parte? No sé si ustedes habían logrado identificar algo así o lo habían considerado en incorporar a los hombres también, porque nosotros sí estamos trabajando, claro, estamos empezando a hacerlo, en poner todo nuestro esfuerzo en prevención, porque antes sí nos habíamos enfocado en atención. Y eso es una nueva mirada que viene no solamente del sector del programa, sino también como Estado, ¿no? Y es por eso es de que ahora cuando el señor plantea lo de los programas juntos, sí, pues también estamos firmando convenios con otros sectores para ver cómo articulamos y damos una mejor atención y solucionamos de alguna forma el problema de la violencia o contribuimos a ello. Eso sería. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más por ahí atrás? Sí, buenos días. Pues en realidad mi nombre es Derek, anteriormente trabajaba en la región de Huancavelica y me parece interesante el proceso en el cual, digamos, se está trabajando. Y trabajo específicamente en el sector educativo, en el área de convivencia escolar, realizando acciones. Y dentro del trabajo, y no identifico, digamos, como ya bien refirió una de las maestras, el trabajo o las acciones que se han identificado en las instituciones educativas, ya que todos los años se tiene, digamos, resoluciones ministeriales bajo los compromisos de gestión escolar, y uno de ellos es el compromiso de la gestión de la convivencia escolar y la tutoría, donde hay un responsable en cada uno de los niveles de la institución educativa que genera acciones de prevención en hechos de violencia escolar y asimismo en hechos de lo que la comunidad educativa tiene como problema en sí, ¿no? ¿Cuántos de nosotros o en la investigación se ha considerado tomar esto, actores, ¿no? Actores que en realidad vienen interviniendo y fortalecer a esos actores, ¿no? Porque dentro de las estrategias que nosotros tenemos son acciones, uno de ellos que ustedes refirieron es el CICB, y algo que ustedes refirieron es que cuando se visibilizó el hecho de violencia escolar, se daba mayormente de las personas, digamos, personal de la institución educativa hacia los estudiantes,
Recordemos que la plataforma del CICB no registra casos de violencia de una persona extraña o una persona, digamos, familiar hacia el estudiante, pero sí de persona dentro de la comunidad educativa. Entonces, si nosotros hemos identificado que el factor, digamos, personal es el agente, digamos, agresor o violento en este espacio, ¿por qué no tomar una acción referente a la sensibilización al trabajo de este actor? Porque es una acción que muchas veces, al momento de identificar, y creo bien lo han referido, muchas veces el cambio de gestión en las cuales se puedan dar en una comunidad o en una región, esto modifica muchos digamos, planes o acciones que se tiene de referente a un hecho de violencia o a un determinado programa. Es más, la contextualización de SEGIA, o sea, muchas veces si nosotros identificamos actores corresponden, digamos, como la policía, el Ministerio Público, corresponden a la jurisdicción de Ayacucho, pero hay otros actores que corresponden a la jurisdicción de Huancavelica y hay actores o instituciones que están al mando de otra región, pero también están al mando de otra región. Hay una división, digamos, de actores en las cuales nosotros también identifiquemos y en las cuales muchas veces al tener esta característica en zonas frontera, como en el caso que es SEGIA, muchas veces no se identifica una supervisión adecuada a las rutas que se pueda identificar. En Huancavelica, por ejemplo, en una de las acciones que se está trabajando en el tema de convivencia escolar y desde 2015 se viene trabajando en la promoción y prevención, porque el lineamiento, si bien el año pasado salió el decreto supremo, la 004, y trabaja los 3 lineamientos, la promoción de la convivencia escolar, y es algo que no lo han identificado como un tema de promoción, porque para generar una acción de promoción necesitas la sensibilización, y ustedes identificaron que no hay actores sensibilizados, y eso se trabaja desde la perspectiva de la promoción, ¿no? Y la prevención en sí, cuando ya identificas una acción de casos de violencia para poder generar acciones y la atención de estos casos. Pero recordemos, como bien les había referido, o sea, en Huancavelica hay actores que sí, pero no es una voluntad institucional, sino es una voluntad personal. Y eso es el problema, ¿no? O sea, la institución, fuera SEM, fuera de MUNA, entre otras acciones, si bien tienen, digamos, productos en los cuales tienen que entregar, y ese es el problema, porque los productos están relacionados a indicadores que muchas veces no genera el trabajo de la promoción o de la prevención, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y ¿cuántos de nosotros en realidad estamos generando indicadores de prevención o promoción, más no simplemente dedicándonos al aspecto de la atención? Es más, ahora tenemos la incorporación en el Centro de Salud Mental Comunitario en cada una de estas regiones. En Angaraes, por ejemplo, se ha incorporado un Centro de Salud Mental Comunitario. Desde el sector de salud también, y ahora con la nueva, digamos, ley de la salud mental. Entonces, ¿qué tanto nosotros también estamos trabajando esto? Porque si es un hecho de violencia, corresponde también a un hecho de salud mental, ¿no? Identificar esta acción, ¿no? Es una apreciación solo desde la perspectiva del trabajo rural, ¿no? Muchas gracias. Una última, por allá, sí. Buenos días, mi nombre es Lucía Guerrero. En relación al comentario de Yolanda, yo soy actualmente docente del curso de Educación para la Convivencia de la Universidad Católica y nada, contarles que desde la universidad y desde la Facultad de Educación tenemos como objetivo, y dentro de este curso, visibilizar la violencia, que las alumnas puedan prepararse para identificarla, para denunciarla. Y actualmente, esta semana, las estudiantes están dentro de su trabajo de campo, y dentro del trabajo de campo las primeras impresiones, están conviviendo con maestras, conviviendo con estudiantes, y las primeras impresiones de las estudiantes son críticas, ¿no? Hay situaciones de violencia, la docente que tiene un rol de poder sobre el estudiante ejerce esas situaciones, ¿no? Entonces, nada, desde el pregrado estamos visibilizándolo, cuestionándolo y listas pues para que estas futuras docentes puedan hacer un impacto positivo y cambiar la situación. Muchas gracias por sus contribuciones. Entonces, ¿los comentarios finales? Gracias. Bueno, Carmen preguntaba por el cambio de enfoque y también cómo los niños ven el tema de la violencia, ¿no? En otro documento hemos trabajado un poco este tema y hemos visto que también hubieron cambios, ¿no?
en el proyecto a lo largo del tiempo, ¿no? La compañera preguntaba en qué tiempo se hizo el estudio. El estudio en Seguí empezó en el 2014 y visitamos la zona 2014, 2015, 2016. Y la revisión de la literatura se hizo entre el 2017 y 2018. Como les digo, fue posterior a este estudio que hicimos, ¿no? Y en ese tiempo que fuimos visitando Seguía pudimos ver un cambio también en los actores, como dice Mercedes. En nuestras primeras visitas los niños y las niñas, por ejemplo, naturalizaban mucho el tema, ¿no? O sea, era algo que era parte de su vida cotidiana y la única solución que veían al problema de recibir golpes o castigos era crecer e irse, ¿no? Que es el título de nuestro documento anterior, ¿no? Ser grande para irse y nunca volver, ¿no? Entonces, eso era como una situación como dada, natural, ¿no? Pero cuando fuimos avanzando y viendo el trabajo que se hacía, vimos que los niños ya empezaban a internalizar otros mensajes, ¿no? De que habían otras formas de corregir sus comportamientos, que habían aspectos negativos del castigo físico, ¿no? Y eso también por el trabajo continuado de esta ONG, en coordinación con el SEM, con la de MUNA también. Entonces vimos que ahí había un cambio que se veía tanto en los niños como en los adultos, ¿no? No en todos, evidentemente, pero sí en un grupo significativo, ¿no? Y el modelo ecológico, ¿cómo nos aportaba en pensar este tema? Yo creo que bastante, ¿no? O sea, nosotros tratamos, justamente hicimos este documento después porque sentíamos que necesitábamos ver más el nivel macro, ¿no? El nivel, o sea, nos habíamos centrado mucho en el nivel micro y meso, en la articulación de lo que pasaba con la familia, con el centro de salud, con la escuela, con el municipio, pero necesitábamos ver un poco más arriba, ¿no? Todo este movimiento de cambio legislativo, por ejemplo, ¿no? De nuevas leyes que aparecían y que desgraciadamente no veíamos muy reflejadas en el contexto micro, ¿no? Por ejemplo, entre el 2014 y el 2016 que estuvimos visitando y conversando con las escuelas de las comunidades, los profesores no tenían idea del CICB, no sabían qué era, cómo funcionaba, nada, ¿no? Tampoco de la ley anti-bullying. El CICB se lanzó en el 2013, o sea que ya estaba vigente cuando nosotros trabajábamos ahí. Y eso también nos habla de cómo las iniciativas que en Lima pueden sonar con mucha fuerza, no necesariamente suenan con la misma fuerza en estas regiones más alejadas, ¿no? Y no llegan con esa misma potencia, digamos, ¿no? Y ahí hay un trabajo que hacer para efectivamente descentralizar la información, las acciones, etcétera, ¿no? Y por eso nos interesaba ver esta parte como más macro, que posibilita ciertas acciones, pero no siempre llega hasta el nivel más micro, ¿no? Y entonces ver también dónde se traba y quizás el nivel también de diferentes gobiernos locales, regionales, eran también mecanismos que iban trabando la distribución de la información, a veces más que facilitándola, ¿no? Quería responder también el tema de los materiales educativos, porque ahí la ONG hizo un trabajo interesante de producir, por ejemplo, materiales audiovisuales, ¿no? Hicieron afiches, algunos un poco fuertes, ¿no, Mercedes? ¿Te acuerdas? Algunos un poco fuertes del impacto de la violencia en los niños, pero luego hicieron también unas radionovelas que tuvieron mucho éxito, y también oímos en esa época unos spots de Manuela Ramos, que también trabajaba en la región, sobre estos temas de violencia de género. Y creo que era importante que desde distintos actores hayan estos mensajes, ¿no? Para ir desnaturalizando estas situaciones. Y produjeron también unos videos con actuación de los propios chicos y maestros de la comunidad, que el SEM del IRCAI asumió para también distribuirlo en otras regiones, ¿no? Entonces, creo que el material educativo y un material que use distintos lenguajes es bien importante, ¿no? Para poder ir cambiando estas normas no formales, estas maneras de ver la realidad, visibilizando los problemas que muchas veces se toman como naturales, ¿no? A mí me alegra muchísimo saber que el MIM tiene más presupuesto y espero que puedan verse más acciones de prevención. Eso era justamente lo que a lo largo del 2017 veíamos como una necesidad muy importante de incremento presupuestal, porque era lo que, digamos, recortaba una serie de acciones, ¿no? A nivel escolar, por ejemplo, este programa que hay en la secundaria, ¿no? Que es un trabajo con maestros, hay en primaria, secundaria e inicial, pero más grande en secundaria. Es un trabajo articulado entre maestros que son capacitados por personal del SEM,
que da una asistencia técnica en convenio con el gobierno regional, ¿no es cierto? Y que a la vez capacitan también a los estudiantes y los padres también a estudiantes los profesores, estudiantes y padres de familia, ¿no? Entonces, ese trabajo también nos gustaría verlo más difundido en otros centros educativos y de otros niveles, ¿no? Porque no es la crítica al programa, sino a la cobertura del programa, lo que nos parecía pues limitado en relación a toda la necesidad que hay en otras zonas, ¿no? No he tomado nota de los nombres, perdón. Pero bueno, este debate de si están orientados a la familia, a las políticas o no, es un debate epistémico, creo yo. Nosotros no tenemos un posicionamiento todavía al respecto, no lo hemos pensado. Estamos pensando, la investigación se ha guiado y en realidad creemos que es necesario visibilizar los tipos de violencia a los niños y niñas, a mujeres. Es diferente, las causas son diferentes, los impactos, las secuelas son diferentes y por lo tanto las políticas y abordaje también tendría que ser diferente. Que pueda ser una estrategia, sí, puede ser, pero como estrategia, no como una concepción, como digo, epistémica. Eso es un debate que hay que dar, me imagino, en algún momento. En relación a la DEMUNA y sus funciones, como nuevamente dice Patti, es muy interesante cómo las instituciones y sus funciones pueden existir en la norma o en un plano nacional, pero cómo esas aterrizan en el plano local es totalmente diferente. Y nuevamente, ahí va a cómo es que una institución como la DEMUNA puede ser apropiada o no, en el caso no apropiada por parte del gobierno local, que no le da los recursos, no le da la logística, hay constante cambio, pero cómo puede ser apropiada por las personas, ¿no? En otros estudios yo he encontrado que para el caso de Huancavelica y Ayacucho, la DEMUNA es entendido como un espacio de denuncia de la violencia contra las mujeres. La norma dice que no, una cosa es la norma, ¿de acuerdo? Y esa es la tarea de las ciencias sociales, explicar cómo los actores identifican las instituciones y tiene un porqué. La norma obviamente no va a estar de acuerdo ahí, o sea, entiende el posicionamiento de un funcionario que dice no, eso no es así, pero ¿qué pasa si viene la señora y te dice yo quiero que usted, DEMUNA, me reciba la denuncia? O sea, la lógica en la que los actores sociales, los actores usuarios le dan a esa institución, creo que también es a lo que hay que prestar atención. Y en la DEMUNA, para el caso particular de Sequia, nosotros encontramos que la misma presencia ya de la DEMUNA estaba generando un cambio, ¿no? No me acuerdo exactamente la anécdota, está en el texto, pero era de, ok, hay DEMUNA, ahora hay una institución, ya no se puede pegar así nomás ni a las mujeres ni a los niños, ni a las mujeres ni a los niños. O sea, la misma presencia de una institución que dice defender derechos más allá de que la norma diga que es para niños y adolescentes, ya estaba incorporando a las mujeres también. Entonces, creo que esas son dimensiones que hay que prestar atención porque habla precisamente de lo que hablábamos hace un rato, de estas lógicas formales e informales y cómo los sujetos se apropian de las instituciones más allá de lo que diga la norma. Y en relación, nosotros no nos hemos enfocado en analizar el espacio educativo y todos los programas y lineamientos que hay para la promoción de una escuela saludable, etcétera. No, como dijimos al inicio, que básicamente nos hemos centrado en analizar la creación de la DEMUNA y de las defensoras comunitarias. Podríamos hacerlo para otro artículo, otro tema, pero en este caso teníamos que priorizar. Sí, entonces no nos hemos centrado a explicar todo lo que tú has explicado. Eso, creo que espero no olvidarme de alguna respuesta, lo siento si es que lo hago. Bueno, muchísimas gracias a Patricia, a Mercedes y a todas y todos ustedes por esta mesa tan participativa e interesante. Creo que es un tema que vamos a seguir conversando e investigando. Muchas gracias.